Muy buenas noches, un gran saludo para todos. Complacidos de estar nuevamente con ustedes y de poder compartir las buenas prácticas y novedades en el mundo tan apasionante del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano y estoy a cargo de la dirección académica de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta noche para participar en la presente conferencia. Nos complace y es de nuestro agrado presentar a nuestro ponente de esta noche, el doctor Juan Felipe Giraldo. El doctor Juan Felipe Giraldo es especialista en medicina del deporte, con título de experto universitario en ecografía musculoesquelética. Es médico asesor en medicina deportiva en Indeportes, Antioquia, miembro de la Asociación Colombiana de Ultrasonido Médico, miembro de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido y también miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, y además gran amigo y colaborador ya desde hace mucho tiempo de esta su escuela de ultrasonido Centro. Bienvenido, doctor Giraldo, nuevamente con nosotros. Jesús, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Centrus, a Biomédica, y esperamos pues llenar las expectativas con esta conferencia tan interesante. Muchas gracias por estar presentes en esta conferencia que se va a tratar sobre rodilla y el dolor y el estudio sobre qué puede uno buscar y qué puede uno encontrar en rodilla utilizando la ecografía como ayuda diagnóstica. Haciendo la revisión y mirando, y es mucho tema, traté como de sacar las patologías más importantes, más generales, más comunes para evaluar con ecografía. Mencionar todas y cada una de las patologías, hay mucha letrica, de pronto pasamos muy rápido y hago énfasis en la parte de los hallazgos ecográficos en cada patología, y en las imágenes pues iré explicando qué se visualiza en la ecografía. Entonces en rodilla, aquí pues con el soporte de algunas imágenes de 3D 4 Medical, realmente son unas imágenes muy bonitas que nos pueden ayudar a mostrar lo que es la anatomía normal en este caso de la rodilla. Como en todas las articulaciones, en este caso la rodilla, la base fundamental de la ecografía es la anatomía. Y hay que saber qué hay. La parte de la anatomía ósea, la parte muscular, de ese componente muscular que confluyen en tendones a nivel de la rodilla, en la parte anterior y posterior, la parte nerviosa y el conocimiento de los ligamentos, cuáles son los que se pueden visualizar por ecografía, los meniscos, la parte de la valoración del cartílago, que también es importante, y la parte vascular, que realmente ya es un campo ya un poco más complejo como para el especialista en ecografía vascular. De resto, todo se puede visualizar por ecografía. Entonces, saber qué hay en la parte anterior, las estructuras, una gran cantidad de estructuras anatómicas que se visualizan en la parte anterior, fémur, rótula, la parte de la tibia, el tubérculo anterior de la tibia, todo ese mecanismo extensor de la rodilla que va desde el tendón del cuádriceps hasta el tendón patelar, la grasa de Hoffa, que realmente no le paran como muchas bolas, pero también tiene su compromiso, puede producir dolor, puede tener algunas alteraciones que también se pueden visualizar por ecografía, la visualización del cartílago femoral. La ventaja en rodilla es que por ecografía se puede visualizar mucho cartílago, entonces eso nos ayuda también a determinar qué compromiso, qué grado de compromiso se pueda presentar en esta articulación. Las bursas, una gran cantidad de bursas, no solo en la parte anterior, sino en todas las otras áreas, que también hay que saberlas encontrar con la sospecha diagnóstica. Tenemos en la parte posterior
todo ese componente muscular, semimembranoso, gastrocnemio medial y lateral, el delgadito plantar, que es un musculito que es muy raro pues que produzca alguna patología a nivel de la región poplitea. Tiene más compromiso a nivel distal en la parte tendinosa, la parte arteriovenosa, el nervio isquiático, las bursas que se puedan presentar y los huesos accesorios, en este caso pues es la favela, que nos puede llegar a producir alguna sintomatología, alguna patología. Ya en la parte lateral, en la parte medial, tenemos una gran cantidad de estructuras que nos pueden producir dolor y ser causa de dolor. En la parte lateral tenemos el tensor de la fascia lata, pues el músculo que es en la parte de arriba, y en la parte distal es el tendón de la cintilla iliotibial. En la parte de la cabeza del peroné está el bíceps femoral, el tendón del popliteo, que también tiene sus patologías, el menisco lateral, fémur, tibia, y la cabeza del peroné, que es importante también hacerle un barrido porque ahí se inserta una estructura muy importante. El nervio fibular común, que se puede producir alguna patología, si hay patología, por ejemplo, de la cabeza del peroné. Entonces, también hay que buscar, aunque también tiene patologías inherentes al nervio como tal. El ligamento colateral lateral y los retináculos lateral, así como en la parte medial, el retináculo medial también. El pes anserinus, el famoso pes anserinus, esa tríada tendinosa del sartorio, recto interno y el semitendinoso hacia la parte medial de la parte proximal de la tibia. El ligamento colateral medial, que es una estructura muy distinta a los ligamentos normales que uno visualiza por ecografía, porque tiene una estructura ecográfica distinta. Como decía, el retináculo medial y el menisco medial y el vasto medial, que es una estructura muscular que puede producir dolor en toda el área a nivel de la rodilla. Entonces, también tenerlo en cuenta. Para los que trabajamos con deportistas, este cuadro es muy diciente porque es un cuadro donde nos muestra el modelo causal multifactorial que puede tener una lesión, en este caso los deportistas, pero se puede aplicar a cualquier persona que tenga algún tipo de actividad. En este encontramos que hay unos deportistas que tienen una predisposición. Todos los deportistas son predispuestos a tener una lesión, sí o sí. Así tenga una masa muscular grande, fuerza muy bien desarrollada. Pero hay unos factores, en este caso los factores intrínsecos, que van a actuar en esa predisposición que tiene el deportista y nos puede llevar a que sean susceptibles a la acción de los factores extrínsecos. Estos son factores intrínsecos que pueden ser modificables y no modificables. Los factores extrínsecos que actúan en esa predisposición del deportista, convirtiéndolo en un deportista susceptible a una lesión. Y teniendo un evento incitador o que desencadene la posible lesión, ya dependiendo de su cronología, puede ser de forma aguda o crónica. Entonces, tener presente que hay unos factores importantes de carácter intrínseco, de carácter extrínseco y unos eventos desencadenantes que nos pueden llevar a producir la lesión, en este caso en la rodilla. Entonces, estos factores importantes hay que saberlos conocer. Aquí tenemos entonces, para un paciente que llega con dolor de rodilla, hay unas preguntas obligatorias que hay que tenerlas y hay que tenerlas en cuenta en este caso. La edad y el género. La edad, porque hay patologías a nivel de los niños y adolescentes o que están en etapa de crecimiento y desarrollo, están en los jóvenes, los adultos ancianos que tienen otras patologías distintas que nos pueden llevar a producir alguna patología. El dolor, es importante estudiar muy bien el dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Traumático o no? Si tiene una causa desencadenante, la evolución que pueda tener, si es progresivo, si es súbito, si es unilateral o bilateral, en este caso, una o las dos rodillas.
La localización nos puede llevar a pensar en qué patología, en qué área o qué estructura nos puede estar comprometiendo. El mecanismo, obviamente, si es un trauma directo o indirecto, el tipo de trauma, la posición de la rodilla, cómo estaba, aunque es muy difícil determinarlo, pero cómo estaba el pie en relación a la rodilla y con relación a las otras estructuras en el momento del trauma. Los síntomas son importantes. ¿Cuáles otros síntomas fuera del dolor están asociados al cuadro clínico? Y los signos que ya uno los busca en el examen físico para determinar e ir elaborando el diagnóstico clínico. Es clave, como les dije, importante la historia clínica con todos sus datos, con toda esa información, y el examen físico, que también es importante para poder ir elaborando, como les decía, el diagnóstico. Listo. El origen, si es mecánico, si es inflamatorio. Generalmente el inflamatorio puede estar asociado a que sea bilateral, entonces ir pensando en si son enfermedades sistémicas. En el examen físico, hacer un muy buen examen en la inspección y en la palpación. Uno no puede dejar de tocar al paciente porque trae un examen o porque le comentaron, entonces le está doliendo y entonces no lo vamos a tocar. No, al paciente hay que manipularlo, hacer las maniobras clínicas, y si se pueden hacer bajo visión ecográfica, mucho mejor. Y ahí nos van dando una idea de qué pueda tener el paciente. En este caso, pues aquí resaltando esta parte de la palpación, en algún momento me llegó, son casos clínicos que yo me voy acordando, pero es bueno comentarlos. Llega un niño de 13, 14 años, jugador de fútbol, en el que tuvo un trauma a nivel de rodilla, le hicieron una ecografía por otro lado y la ecografía le mostró que tenía un tendón, una ruptura completa del tendón del cuádriceps. Alguien pidiendo el favor que lo evaluara porque no estaba como tranquilo con el diagnóstico, y el paciente entra caminando sin ningún inconveniente al consultorio, obviamente con dolor a nivel de la rodilla. Le hago la ecografía y lo que tenía era un derrame articular, pero el tendón del cuádriceps estaba entero, pues no tenía ni siquiera una ruptura parcial. Preguntándole al niño, me cuenta que el médico vio la ecografía, leyó que era una ruptura completa del cuádriceps y lo programó para cirugía sin tocarlo. Entonces, hago la salvedad. Hay que hacer examen físico, hay que tocar el paciente y hay que hacer las maniobras clínicas, no hacer o no programar o no decir diagnósticos solamente con un examen y ya. La movilidad es importante, el grado de movilidad, qué limitación tiene, la estructura corporal, la parte de los miembros inferiores, cómo está establecido, si tiene recurvatum, genu varum, genu valgo, y mirar qué tanta limitación pueda tener. Importante también tener presente que el dolor puede ser referido, el dolor de rodilla puede ser referido de otras partes, de tipo neurológico, algún compromiso radicular, o también si hay un compromiso a nivel de otras articulaciones distales. En este caso la cadera puede producir mucho dolor a nivel de rodilla. Entonces tener presentes ese tipo de cositas e ir armando el diagnóstico clínico, y ya después con la ecografía ir como sustentando esa sospecha con una ayuda diagnóstica, en este caso que puede ser una ayuda diagnóstica de diagnóstico inicial. Siempre hemos pensado, los que trabajamos con ecografía, que la ecografía es un diagnóstico, una ayuda diagnóstica clave en el momento inmediato, porque se puede hacer inmediatamente después del trauma. La ventaja que tengo yo en Indeportes Antioquia es que el paciente puede estar
entrenando, tiene el trauma y llega directamente a hacer la ecografía. No se pierde tiempo en ir a buscar otro médico, en que le van a mandar una resonancia, que le van a mandar una radiografía. Entonces es importante que la ecografía sea considerada como un diagnóstico, una ayuda diagnóstica inicial y que sea ideal en el sistema musculoesquelético. En algunas partes encontramos que el paciente que tiene trauma se le manda la radiografía sí o sí, y si sale negativo, lo mandan para la casa. He tenido deportistas que les hacen radiografía, trauma, radiografía, normal la radiografía, para la casa, y va uno a hacerle la ecografía y tienen una ruptura muscular, tienen una fractura, tienen una fisura. Entonces puede uno tener una complementación importante con la ecografía musculoesquelética. Entonces, recordar que el hecho de que la radiografía sea negativa no quiere decir que no tenga nada. Entonces, también tenerlo presente. En este artículo nos describen algunas patologías o como la mayoría de las patologías que puede tener una persona, ¿cierto? Una gran cantidad de patologías que pueden ser únicas o que pueden ser acompañadas, ¿cierto? Puede ser una sinovitis con una tendinopatía, una fractura patela con una bursitis, un ganglión con una avulsión, bueno, en fin, dependiendo de lo que uno vaya organizando en la historia clínica y en el examen físico. Ya entrando pues ya de lleno aquí como en la visualización ecográfica, que es importante, es reconocer esas estructuras anatómicas que uno las debe conocer e interpretarlas en ecografía, hacer ese paso de la anatomía a la ecografía. Esa sonoanatomía es clave para poder tener una muy buena ubicación ecográfica, ¿cierto? Saber que uno está por acá, ve el polo superior, ve el polo inferior, el tendón patelar, la grasa de Hoffa, en fin, saber visualizar cada estructura, cómo se ve por ecografía, para poder determinar si tiene algunos cambios ecográficos como para pensar que hay una patología. Uno de los artefactos más comunes en ecografía es la anisotropía. La anisotropía es una variación en la escala de grises que tienen las estructuras, que va a depender de la posición del transductor con respecto a esa estructura. De forma rápida hay que ponerlo a 90 grados. Si está por fuera de 90 grados, va a haber anisotropía. Entonces, tenerlo presente porque miren aquí, por ejemplo, esto se ve hipoecoico, que nos puede simular, esto en una foto nos puede simular una ruptura parcial del tendón patelar. Pero ¿cómo hace uno para no llevar a errores viendo esas imágenes? Es sabiendo distinguir esos artefactos, en este caso la anisotropía, y cómo corregirlas. Si uno no corrige la anisotropía, va a cometer errores, y si comete errores, va a cometer diagnósticos equivocados y tratamientos probablemente erróneos. Les voy a volver a mostrar cómo se ve, cómo corrige uno, por ejemplo, en el tendón, haciendo en este caso una contracción isométrica del cuádriceps, y lo que hace uno es estirar el tendón y desaparece la anisotropía. Miren aquí, hace la contracción y se mantiene y desaparece la anisotropía. El patrón fibrilar es característico del tendón en este caso, entonces mirar que ese patrón esté presente y que no tenga alteraciones o que no esté disminuido para empezar así como a establecer algún diagnóstico. En la parte anterior hay una cantidad, aquí pongo algunas patologías como las más importantes que las vamos a ir mirando o las más importantes. La tendinopatía cuadricipital, ¿cierto? Eso va a depender del tipo de paciente, del género, de la edad, si es deportista, el tipo de deporte también es importante para los que trabajamos en actividades deportivas, el tipo de deporte que incluyan mucho salto son susceptibles a tener una tendinopatía cuadricipital. Hay que aclarar un término que uno lee mucho en la bibliografía y es la rodilla de saltador. Y en muchas partes describen que la rodilla de saltador es una tendinopatía patelar, pero realmente la rodilla de saltador es cualquier patología que comprometa todo ese mecanismo extensor que tiene la rodilla
y que presente sintomatología o presente patología. Esa es la rodilla de saltador. La rodilla de saltador no es exclusivamente la tendinopatía patelar, para tenerlo muy claro. Listo, entonces ya determinando con el cuadro clínico el dolor en la parte superior de la rótula, del polo superior de la rótula, progresivo, que ha venido empeorando, sin trauma mayor, sino traumas repetitivos. Encontramos por ecografía, después de sospecharla por clínica, le hace uno la ecografía y uno, ¿qué signos ecográficos va a encontrar uno en el tendón? Está el engrosamiento tendinoso, hay un aumento del espesor, el valor normal en tendón del cuádriceps es de 5 a 10 milímetros. Si está por encima de 10, hay que empezar a pensar que hay patología, aunque en los deportistas grandes, en los levantadores de pesas, en deportistas de baloncesto que son de una masa muscular muy grande, de pronto hay una hipertrofia tendinosa, además de todo el sistema musculoesquelético, y puede estar por fuera del parámetro normal de 5 a 10. Si uno encuentra 12, 13, 14 milímetros en un deportista, los hallazgos no son positivos para tendinopatía. No sospechar en una tendinopatía porque puede ser una adaptación fisiológica que tiene el tendón a la actividad deportiva que está realizando el deportista. Entonces, tenerlo presente también, que no todos los engrosamientos son patológicos. Entonces, encontramos engrosamiento del tendón, alteración de la ecogenicidad, hay la aparición de unas zonas hipoecoicas que son muy mal definidas, son irregulares, puede haber una irregularidad a nivel del polo superior de la rótula, puede haber presencia de vasos o se denomina neovascularización. Se pueden observar rupturas intratendinosas. Las rupturas intratendinosas por ecografía se ven como imágenes hipoecoicas. Se pueden formar osteofitos por tracción, todo ese proceso crónico a largo plazo se van formando. Pueden haber calcificaciones. Las calcificaciones son imágenes hiperecogénicas irregulares que pueden depender, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, y si son grandes pueden tener sombra acústica como otro artefacto a nivel de ecografía. Entonces tenerlo hay que visualizarlo muy bien. Aquí vemos el engrosamiento, miren cómo viene el tendón patelar por encima, se observa como abombado, mucha baja ecogenicidad, una irregularidad cortical. Aquí se ve una neovascularización que nos muestra que ahí hay un proceso inflamatorio crónico. Y aquí vemos en esta imagen mucho menos neovascularización, por no decir que cero. Podríamos decir que es casi un 1. Hay una clasificación de neovascularización por ecografía, tenerlo presente. Aquí vemos una gran anisotropía y aquí ya se está empezando a formar un osteofito a nivel del polo superior de la rótula. La ruptura del tendón del cuádriceps generalmente está antecedido por un cuadro de tendinopatía, de dolor difuso. Generalmente los traumas para unas rupturas tendinosas generalmente no son grandes, no son con una carga alta, pero se pueden romper ya teniendo un antecedente de una tendinopatía. Listo. La misma cuestión, la historia, el mecanismo, si es ruptura parcial o total, la historia, si es traumático, es muy sintomático, y va a haber una ausencia de extensión de la rodilla. El examen físico nos va a decir si hay o no presencia de una ruptura total del tendón del cuádriceps, lo mismo que del tendón patelar. Vamos a observar rótula baja, un defecto palpable y muy doloroso. Aquí vemos ecográficamente cómo se ve el patrón fibrilar, la anisotropía que puede ser considerada dentro de lo normal por la angulación que tiene el tendón con respecto a la posición del transductor. Pero aquí observamos un gran hematoma. Aquí vemos, no se observa tendón del cuádriceps, uno puede llegar a visualizar el extremo de la ruptura, pero estas imágenes de gran hemartrosis sin poder definir muy bien el tendón o que está ausente el tendón, nos ayuda a confirmar la sospecha de una ruptura completa
del tendón, en este caso del cuádriceps. Puede ser una ruptura por avulsión que se venga con la parte del polo superior de la rótula y ya pues igual sigue siendo igual de quirúrgico la ruptura completa con o sin avulsión. Las bursitis suprapatelares es un aumento de líquido que se puede desplazar hacia los recesos laterales o mediales, puede ser anecoico, si es muy complejo debe tener, se observa con un componente más ecogénico, descartar enfermedades reumáticas que producen mucho engrosamiento sinovial, mucha proliferación sinovial, con un gran componente inflamatorio, aumentar, a veces no se visualiza mucho el contenido líquido, pero con las maniobras dinámicas, en este caso una contracción muscular del cuádriceps isométrica o tratar como de levantar, o que el paciente levante todo el miembro inferior en extensión, eso ayuda a que la bursa suprapatelar se visualice. Por ecografía vamos a ver imágenes hiperecogénicas en forma de algodón o en dedos de guante y que pueden ser móviles, inclusive hacia los recesos laterales. ¿Por qué? Porque a veces llegan a uno los pacientes aún sin dolor, pero con un cuadro clínico diciendo, es que tengo una bolita que me entra y me sale y que se mueve y que yo la voy a coger y no se deja agarrar, y empieza uno a ver y empieza uno a visualizar estas imágenes ecogénicas. Por ejemplo, en este caso, pero si yo le doy aquí clic, aquí vemos la proliferación sinovial como unos algodones, unos dedos en guante. Aquí vemos también una gran proliferación, y esta proliferación que sale por el receso lateral, en este caso es el receso lateral. Estas bolitas estas imágenes son las bolitas que los pacientes refieren como unas bolitas móviles que no se dejan agarrar. Entonces también mirar y visualizar. Esto es muy común en pacientes con enfermedades, en deportistas con lesiones crónicas. Ya si el paciente no es deportista y empieza a tener otros síntomas, empezar a sospechar que de pronto el origen sea de tipo reumático, que es importante conocerlo. Otra situación es la ruptura muscular del vasto medial. Antecedente traumático, síntomas, dolor, limitación, edema, equimosis, una sensibilidad a la palpación cuando es un trauma agudo reciente y hay una dificultad para hacer la flexión profunda o una contracción isométrica. En ecografía, ¿qué vamos a ver? El cielo estrellado, que es una característica del músculo, se va a perder, o sea, se pierde esa ecoestructura muscular denominada cielo estrellado, hay formación de hematoma, va a depender del grado de sangrado que tenga el paciente. Generalmente es agudo, es anecoico, está bien definida, puede haber edema de tejido celular subcutáneo y hay que mirar la integridad de la fascia muscular. Esa fascia muscular pues es muy difícil que se rompa, pero si el trauma es muy intenso, se puede romper y terminar haciendo una hernia muscular secundaria. Aquí vamos a ver el componente muscular normal, el cielo estrellado, las fascias, este es el fémur, aquí está toda la parte miofacial, la parte externa y un cielo estrellado pues normal. Y aquí vamos a ver el cielo estrellado, haciendo el barrido vamos a empezar a encontrar este tipo de hallazgos. Empiezan a ponerse un poquito más anecoico. Aquí vamos a ver que ya se empieza anecoico. Aquí se pierde esa característica ecográfica del cielo estrellado y ya se empieza a visualizar un hematoma. Vamos a volverlo a ver ya en tiempo continuo real. Aquí aparece el cielo estrellado y se va a perder. Mire cómo se pierde el componente muscular. Estudiar, como les decía, el componente de la fascia muscular para descartar rupturas de la fascia y las posibles hernias a mediano o a largo plazo. La contusión patelar, lo mismo, historia, trauma, limitación, edema, dependiendo del tipo de trauma. Si tiene una fractura conminuta, obviamente es una limitación total. Aquí vemos ecográficamente una rodilla normal, la cortical, una imagen hiperecogénica, el componente de la expansión prerrotuliana, de todo el componente del mecanismo extensor normal. Aquí tenemos tejido celular mínimo, pues prácticamente piel y mecanismo extensor y rótula.
pero en un paciente con un trauma observamos gran edema de tejido prepatelar, inflamación, irregularidad cortical y en algunos puntos vamos a ver cómo en este caso unas pequeñas fracturas o unas pequeñas fisuritas que nos van a definir el grado de compromiso que tiene esa patela por el trauma que tuvo. Entonces, hacer el estudio muy bien, miren, microfracturas con una irregularidad cortical y con edema de tejido perilesional. Entonces, siempre descartar una fractura, obviamente, por ecografía. La bursitis prepatelar crónica es esas rodillas que aparecen en personas que las han descrito como rodilla de beata, rodilla de la criada, que son personas que trabajan o que rezan mucho y son permanentemente arrodilladas, y se va a observar, obviamente la historia, insisto, con la historia clínica, el examen físico, pero en la ecografía vamos a encontrar algún contenido líquido, una distensión de la bursa. Recuerden que la bursa por ecografía no es visible a no ser que sea patológico. Entonces, tener presente que la bursa, cuando se observa, en este caso, es porque hay patología. Listo, acompañado de un engrosamiento de las paredes, proliferación que se pueda presentar, fibrosis, puede haber tabicaciones múltiples, y la ecografía nos va a determinar qué tipo de tabicaciones, porque uno puede tocar una bursa prepatelar y me dice, vamos a drenar eso, mete la aguja, no sale nada, entonces ya queda uno, ¿será que sí es una bursa o no era una bursa? Pueden haber calcificaciones. Entonces, ¿qué encuentra uno? Este tipo de bursas. Aquí vemos la proliferación, el engrosamiento, el contenido líquido. Pero en las crónicas, miren la rótula normal, la cortical normal, pero en las crónicas, miren cómo se observa multitabicado, prácticamente no tiene líquido, pura fibra aquí. Entonces, usted mete la aguja y aquí no va a drenar nada. Entonces, tratamiento de esto, hacerle un raspado de todo eso, hacerle una sinovectomía. Aquí vemos otra bursa totalmente distendida, miren, en el corte prepatelar. Entonces, por eso es bueno la ecografía, para uno determinar si esto es líquido, como en la traumática aguda, o si es pura fibra, puros tabiques que nos puedan evitar pues, que el procedimiento sea efectivo. En las traumáticas agudas observamos lo mismo, toda la historia, el trauma, las maniobras clínicas, pero vamos a encontrar una colección de líquido con una distensión grande de la bursa, sin tabicaciones, sin proliferación sinovial, pero hay que tener en cuenta algo que es muy importante. Aquí vemos la cortical normal y aquí vemos la bursa. Importante en ecografía es poner el transductor de forma suave, dejar caer el transductor y ya, no hacer compresión con el transductor, porque a veces con la compresión del transductor, con el transductor se puede desaparecer o disminuir mucho el tamaño de la bursa y ya lo lleva uno a clasificar con un tamaño distinto, una bursa que puede ser grande, pero uno la clasifica como muy mínima. Entonces, tener presente eso. Listo. Aquí se observa en imagen anecoica, sin tabicaciones, sin proliferación. A veces el reforzamiento posterior se puede aumentar cuando hay una presencia de líquido. Listo, tenerlo presente. La rótula bipartita es otra entidad que generalmente es asintomática, a veces es, la mayoría de las veces es un hallazgo incidental, pero que se vuelven sintomáticas después de un trauma y ese fibrocartílago que hay entre los dos componentes óseos se lesiona y eso es lo que puede llegar a producir la sintomatología en una rótula bipartita. Saber pues la clasificación de las rótulas y tener conocimiento de las características de esta entidad. Uno en ecografía, aquí observamos la rótula normal, pero en ecografía se van a ver bordes, una separación como si fuera un osículo, bordes bien definidos, redondeados, característico de una rótula bipartita. Puede uno llegar a sospechar que puede ser una fractura, pero
la experiencia y las características que nos pueden llevar a pensar en que es una rótula bipartita son estas características de bordes bien redondeados que tienen los dos huesos, la rótula y el hueso bipartito. Listo. No hay dolor, generalmente es un examen no doloroso. Y la fractura de rótula va a depender del tipo de trauma, va a depender la característica de la fractura y el mecanismo. Generalmente es una lesión grande, muy sintomática, que ya implica, pues, puede llegar a terminar haciendo un tratamiento inclusive quirúrgico. El trauma directo, la inspección y el diagnóstico diferencial sería una rótula bipartita, pero ya les dije más o menos cómo eran las características para hacer el diagnóstico diferencial y cómo pensar, ¿es una fractura o no es una fractura? Miren, por ejemplo, la imagen de la rótula bipartita, bordes bien redondeados, bien definidos, y en la fractura son bordes agudos, ¿cierto? Hay una interrupción abrupta de la cortical con edema perilesional, lo que no tiene la rótula bipartita. Obviamente la radiografía nos confirmará si se hizo primero la ecografía, la radiografía nos confirma la presencia de esa fractura. Esta estructura, el retináculo, que a veces se vuelve muy sintomático después de las cirugías, de las artroscopias, hay que tenerlo presente. Esa es una estructura que mucha gente no le para bolas, pero que existe y que se puede lesionar y que se puede inflamar de origen traumático. Entonces, al tener un tipo específico de trauma y usted le hace la ecografía, el cuadro clínico, pues sospecha si es lateral o medial, dependiendo del retináculo lateral o medial. Y si usted ve, aquí vemos el retináculo, es esta línea hipoecoica que va desde el borde de la patela o de la rótula hasta el cóndilo lateral o medial, dependiendo de cuál retináculo es. Lo volvemos a ver, es una imagen hipoecoica bien definida. Obviamente el equipo, hay que tener un muy buen equipo para poder ver esta característica. Pero cuando ahí está ese antecedente traumático, le hace la ecografía y observa, miren aquí el engrosamiento, este es el retináculo en este caso. Ya uno con la ecografía, uno ya piensa en que hay un compromiso a nivel del retináculo medial o lateral. Miren la diferencia que hay entre el no patológico y el patológico. Miren aquí, delgadito, bien definido, y aquí hay un engrosamiento a nivel ecográfico. Entonces, pensarlo, sospecharlo, visualizarlo y confirmarlo por ecografía. Esa es la tarea, pues, de la valoración con ecografía. La tendinopatía patelar, que pareciera que fuera de lo más sencillo que hay. La ventaja de la ecografía en tendinopatía patelar sobre la resonancia son inmensas. Yo soy de los que prefiero la ecografía sí o sí. Yo no mandaría una resonancia para una tendinopatía patelar, a no ser que sospeche otras cosas. Pero si es tendinopatía patelar y solamente hay cuadro clínico de tendinopatía patelar, no necesita resonancia y mándele la ecografía. Porque la ecografía da mucha más información, muchos más cambios a nivel tendinoso, más que la resonancia. Entonces, tener presente el cuadro clínico, cómo progresa, la clasificación de blasina es importante en la elaboración del diagnóstico, en ese interrogatorio, saber cómo le duele, cuándo le duele, después de cuándo o antes de. Entonces, tenerlo presente. En el examen, la sintomatología, las maniobras clínicas, la inspección y la palpación son importantes para determinar el diagnóstico de tendón patelar, pero todas las características de compromiso tendinoso por ecografía están en una tendinopatía y están en este caso, que son el engrosamiento tendinoso. Aquí observamos un gran aumento. El tendón patelar por ecografía debe medir de 3 a 5 milímetros. Si está por encima de 5, es patológico. Recuerden que si son deportistas pueden tener una hipertrofia tendinosa, entonces puede ser un poco mayor, siendo no patológico. Hay una irregularidad cortical, zonas hipoecoicas, calcificaciones. Las calcificaciones son estas imágenes hiperecogénicas con sombra acústica inclusive. Miren aquí una sombra acústica
posterior a la imagen hiperecogénica, irregularidad cortical. Entonces tiene neovascularización, aquí observamos la neovascularización también. Entonces son todos los cambios tendinosos por ecografía de una tendinopatía patelar. En este caso, proximal, también hay tendinopatías distales hacia el nivel del tendón en el tubérculo anterior de la tibia, perdón, sin ser unos Gudeslatter. Eso lo sospecha uno en deportistas que están en etapa de crecimiento-desarrollo. O sea, que usted no va a tener unos Gudeslatter en un joven de 20 años, ni de 18 años. Entonces seguimos. Todas esas características aquí las mencioné. Y la neovascularización, hay una clasificación también por ecografía para determinar el grado de neovascularización. Aquí vemos un poquito de neovascularización, aquí observamos un poco más de neovascularización. Eso ya depende del compromiso, si es mayor o menor, o si son 2, 3, 4 vasos, en fin, eso hay unas clasificaciones. Y vemos esta gran neovascularización. Este sería un grado 4 prácticamente. Miren ese gran vaso a nivel del tendón, que eso nos va a ayudar a soportar el diagnóstico de una tendinopatía patelar. Hay que tener presente que a veces hay neovascularización en rodillas asintomáticas, que pueden ser hallazgos incidentales durante la valoración de la rodilla con ecografía. Entonces hay que empezar a sospechar. Esos hallazgos, a veces hay rodillas asintomáticas con muchos de estos hallazgos ecográficos, sin tener dolor, pero tienen una tendinopatía. Entonces, esas son las rodillas que probablemente en el mediano o corto plazo van a terminar haciendo cuadros clínicos de dolor a nivel del tendón patelar. Entonces, hay lo que en algún momento cuando yo hice la especialidad lo describían como la ecografía o ultrasonido profiláctico. Se les hace un barrido a los deportistas, se determina qué características tiene y con base a los hallazgos se establece un plan de profilaxis, de rehabilitación fisioprofiláctico para que no progresen a una tendinopatía sintomática. Entonces, tenerlo también en cuenta que pueden ser asintomáticos. Las clasificaciones en los tendones, en este caso tendón patelar, pueden ser proximales, como en este caso, sombra acústica, imagen hiperecogénica, sombra acústica a nivel proximal, o pueden ser distales, en este caso vemos una imagen hiperecogénica. La pantendinopatía, que ya es un compromiso completo del tendón, desde la parte proximal hasta la parte distal. Aquí vemos el tendón normal, patrón fibrilar, 3 a 5 milímetros, no pasa de ahí. Pero aquí observamos anisotropía y un engrosamiento grande del tendón patelar desde su parte proximal hasta su parte distal en el tubérculo anterior de la tibia. Entonces es una pantendinopatía que también puede producir inclusive hasta más dolor. El Cindy Larsen-Johansson es una lesión del polo inferior de la rótula, similar a la enfermedad de Gudeslatter, que es en el tubérculo anterior de la tibia, en donde va a haber un engrosamiento tendinoso, zonas hipoecoicas. Miren aquí como un abombamiento de toda esta expansión prerotuliana. Miren aquí acá, el tendón patelar, patrón fibrilar normal, y aquí se pierde todo ese tendón, esa característica fibrilar del tendón, con una irregularidad a nivel de la cortical del polo inferior. Estas imágenes son de mi primer diagnóstico de Cindy Larsen-Johansson después de haber terminado la especialidad en Cuba. Es un niño de 12, 13 años de patinaje, si no estoy mal, con un dolor en rodilla, y la imagen se observa una fragmentación con edema y pues compromiso y diagnóstico de un Cindy Larsen-Johansson. Etapa de crecimiento y desarrollo. Este Cindy Larsen-Johansson no le va a dar a un niño de 18 años, que ya no es niño, pero me ha tocado y he visto diagnósticos de Cindy Larsen-Johansson, de Gudeslatter, en
jóvenes de 20 años, diagnósticos escritos, esa patología no existe en ese grupo de edad. El Osgood-Schlatter, como les decía, es el mismo Cindy Larsen-Johansson, puede ser muy sintomático y es una enfermedad autolimitada, lo mismo que el Cindy Larsen-Johansson. Hay que tener precauciones en ese proceso, en ese tiempo donde se presenta la sintomatología. Aquí observamos en ecografía engrosamiento tendinoso, en la entesis del tendón patelar en el tubérculo anterior de la tibia, irregularidad cortical, hay una fragmentación ósea, hay una neovascularización, aquí observamos una neovascularización, puede haber edema perilesional también, con bursitis, probablemente bursitis infrapatelares profundas asociadas. En este caso, con unos Osgood-Schlatter, pues no es tan importante la presencia de la bursitis. Obviamente puede ser más sintomático que en una que no tenga bursitis. Las bursitis, que también en algunas articulaciones como el hombro, todo lo que duele en hombro es una bursitis y realmente es una entidad muy específica. En rodilla tenemos que puede simular una tendinopatía patelar, por eso es bueno la ecografía. Me duele la rodilla, hágale la ecografía, descarta una tendinopatía y confirma una bursitis infrapatelar profunda. Aquí vemos características de una colección líquida, de bordes bien definidos, no hay una tabicación, pero a veces, miren aquí, el paciente está relajado, no hay una contracción muscular, pero a veces uno le hace la ecografía y uno no observa nada. Entonces, la malicia que debe tener uno es decirle al paciente que contraiga el músculo y se va a encontrar uno con esta imagen, una bursitis oculta que aparece durante la contracción isométrica del cuádriceps. Me duele, tengo una molestia en la rodilla, le hago la ecografía y no le encuentro nada y váyase para la casa, queda uno como intranquilo porque si hay dolor debe haber algo. Maniobra clínica de contracción muscular y aparece la bursa. Miren aquí cómo se ve bonito, bien definido. No hay proliferación, no hay tabicaciones, sospecha por dolor. Se confirma con ecografía una bursitis infrapatelar profunda con maniobras clínicas. Importante. La ventaja de la ecografía, y siempre lo menciono, la ventaja de la ecografía es que usted puede hacer maniobras clínicas bajo visión ecográfica. Y ahí eso aporta mucha información. Calcificaciones de la grasa de Hoffa que dicen que no duele, que eso no tiene problemas, pero sí tiene problemas. Se pueden presentar esas bursas profundas infrapatelares, se pueden convertir en gangliones o se pueden calcificar y pueden producir, esto es un efecto de masa a nivel de la grasa y puede producir dolor a nivel infrapatelar. Entonces también tener presente que eso también se puede presentar. Aquí, pero si le tomo un poquitico de agua que estoy listo. Las tendinopatías patelares postquirúrgicas que se presentan después de la cirugía, obviamente. Cuando hacen la cirugía HTH, o cuando se hacía, no sé en este momento, queda el hueco en el hueso, cuando sacan el pedazo óseo, más el tendón patelar, más el hueso, por eso es el HTH, quedan estos picos a nivel de los bordes de esa rótula. Pero estos picos a veces se van formando osteofitos y lo que hace es que comprimen una porción del tendón patelar. Aquí vemos cómo se ve bonito la división del tendón patelar después de la cirugía. Esta es una porción del tendón patelar y aquí vemos otra porción del tendón patelar. Entonces, esos osteofitos, esas tendinopatías postquirúrgicas que empeoran cuando empiezan a hacer la rehabilitación, miren aquí cómo se forma ese osteofito y miren aquí el tendón, la porción del tendón. Entonces hacen un pinzamiento del osteofito con el tendón y va a producir una tendinopatía patelar postquirúrgica. Entonces,
mucha precaución en esa rehabilitación en este tipo de pacientes. Y aquí vemos también, miren estos osteofitos, este es el polo inferior de la rótula, aquí ya se están formando osteofitos, pero en la parte del TAT observamos, miren estos picos como se ven acá, miren aquí, miren. Esto puede terminar produciendo un pinzamiento a nivel del tendón patelar en el TAT, tubérculo anterior de la tibia, listo. Y hay neovascularización. Y en el portal de la artroscopia, que se meten por la grasa de Hoffa, y aquí se observa el canal que deja. Eso es una agresión a un tejido como la grasa de Hoffa. A veces las artroscopias terminan con dolor postquirúrgico debido a que hay una alteración aquí estructural de la grasa de Hoffa. Entonces hay que tenerlo presente, que eso también puede terminar haciendo dolor, puede terminar produciendo dolor a nivel de la rodilla, más otros hallazgos que uno pueda encontrar por ecografía. El mal alineamiento patelar, que puede que el nombre nos lleve a pensar que no vaya a producir dolor. Mal alineamiento patelar, está alterada la posición normal de la patela y del tendón patelar con respecto a una estructura normal en rodilla, pero que puede ser un factor predisponente a una hiperpresión patelar porque está desviada y esa rótula está aumentando la presión con un cóndilo femoral, en este caso el cóndilo femoral lateral. Entonces hay una desviación. Aquí vemos el tendón patelar, que es muy ancho, que puede medir 3, 4, 5, 6 centímetros, pero miren que está ubicado en la mitad de los dos cóndilos, cóndilo medial y cóndilo lateral. Este es el lateral porque aquí se ve que está desviado un poquitico más hacia afuera y esa es la tendencia del tendón patelar. Pero el tendón con mal alineamiento, miren aquí cómo se observa el cóndilo medial y el cóndilo lateral, y miren el tendón donde empieza, acá, y miren hasta dónde va, tiende como a salirse por fuera del cóndilo, miren hasta dónde va, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda a empezar como a pensar en que el paciente tiene unos factores predisponentes a sufrir hiperpresión patelar y terminar haciendo dolor crónico ya por compromiso crónico del cartílago, por ese aumento de la presión patelar. La osteoartritis, los cambios artrósicos, he visto artrosis en deportistas de 20 años, de 22 años, de 25 años ya con signos de artrosis, pacientes que han tenido lesiones múltiples a nivel de rodilla, han tenido cirugías importantes de ligamento cruzado, menisco y de cartílago, que van acelerando ese proceso de artrosis. Aquí vemos los cambios radiológicos, ya la estenosis pues, del espacio articular, desplazamiento, la formación de osteofitos, disminución del espacio articular. Esta es una paciente, miren la desviación en varo tan marcada que tiene las rodillas con una artrosis severa. Además tenía pues una obesidad importante, por lo cual no la habían podido operar. Y aquí en esta foto observamos la rodilla normal, pero vemos esta deformidad tan grande a nivel de la articulación de la parte medial. Este es otro paciente que hace muchos años, si ven aquí la niñecita, le hicieron una cirugía de menisco cuando se hacía ese tipo de cirugía hace 30, 40 años. Hicieron esa cirugía y estas son las consecuencias de esa cirugía. Una artrosis aquí en ese componente, en ese compartimiento medial de la rodilla. Una deformidad totalmente grande, dolorosa y que ya uno pues por ecografía no va a visualizar absolutamente nada. Por ecografía, entonces vamos a ver, miren el cartílago articular en los cóndilos femorales, una imagen hipoecoica bien definida por debajo de la grasa de Hoffa, tendón patelar, pero en el compromiso articular, observen aquí, viene el cartílago y aquí ya se pierde, aquí ya no hay cartílago articular. Probablemente este paciente tenga un compromiso, una deformidad en varo
donde haya hecho que se haya perdido aquí el cartílago articular. Miren, observen cómo viene el cartílago, aquí termina y ya, no hay más. Listo, eso es un signo importante, pues, ecográfico. Y en el corte longitudinal medial vamos a observar el espacio articular, el menisco, el ligamento colateral medial. La forma, aquí ya en un grado más avanzado, la formación de unos osteofitos, una pequeña protrusión pues meniscal que por ecografía pues es mínima. Aquí vemos ya una mayor formación de osteofito, una mayor estenosis del espacio articular. Y aquí ya vemos en este grado 3, ya vemos ya prácticamente está perdido el espacio articular con grandes osteofitos, y en el grado 4 observamos osteofitos inmensos, ya una estenosis total del espacio articular y el menisco totalmente deformado porque ya está fuera del espacio articular y con un abombamiento del ligamento colateral medial. Entonces, vamos a mostrárselos todos otra vez rápido. Tenemos normal, grado 1, 2, 3 y 4. Listo, observen cómo se daña el menisco, cómo se protruye, cómo está por fuera del espacio articular y estos grandes osteofitos que realmente son parte ya de la característica de la artrosis. Listo, aquí tenemos el ligamento colateral medial. La característica coreográfica del ligamento colateral medial es particular con respecto a los otros ligamentos porque tiene un componente trilaminar, son 3 capas, que por ecografía. Entonces, en la distensión del ligamento colateral medial se observa una distensión, un engrosamiento marcado del ligamento en su parte proximal. Puede ver uno inclusive si hay derrame articular es porque pudo haber tenido un compromiso a nivel meniscal o de los componentes meniscales del ligamento. Pero en las rupturas parciales van a observar, no les voy a decir nada, pero lo van a visualizar. Se visualiza muy bonito. Viene la ecografía y ahí está. Es una imagen de una ruptura parcial en el ligamento, en la parte proximal del ligamento colateral medial. Una imagen típica, muy bonita, bien definida de una ruptura parcial. Si fuera una ruptura completa, obviamente se vería esta imagen anecoica en todo en esta parte proximal sin una continuidad. Listo. La enfermedad de Pellegrini-Stieda es una calcificación del ligamento colateral medial. Generalmente es asintomática, sin ningún compromiso pues, funcional. Pues, puede ser un hallazgo incidental. Aquí se observa un poquitico, una pequeña calcificación pues, en el ligamento colateral medial. A veces son muy grandes, pero generalmente no tienen una implicación en el deportista como para que no siga entrenando o como para dejar el deporte. En fin, son hallazgos incidentales como la rótula de bipartitas, son generalmente asintomáticos. Las lesiones meniscales, aquí vemos osteofitos, una disminución del espacio articular, una protrusión mínima del menisco. Obviamente la sensibilidad y la especificidad de la ecografía en la lesión meniscal no es definitoria, para eso está la resonancia. Pero si es un hallazgo en el primer examen, en un paciente que tuvo un trauma y uno le hace la ecografía, nos puede llevar a sospechar este tipo de patologías y nos ayuda mucho pues, en definir ese tipo de entidades. Aquí vemos en la ecografía el menisco cómo se ve partido. Hay una imagen anecoica longitudinal que atraviesa el cuerpo del menisco. Entonces esto nos ayuda a sospechar que hay una lesión meniscal y que nos puede llevar a pensar en solicitar una resonancia. Los quistes, lesiones meniscales, este en el menisco medial, este en el lateral, se observa lo mismo, una imagen lineal de baja ecogenicidad que atraviesa el cuerpo y que puede estar acompañado en este caso, ya se está formando un quiste parameniscal. Y en la parte lateral, el quiste parameniscal, aquí vemos el menisco, el triangulito, aquí se observa el tendón de la fascia lata,
¿cierto? En relación del tendón de la fascia lata y el espacio articular con el menisco. Pero si usted ve imágenes anecoicas, que pueden ser difusas, irregulares, con el menisco, y aquí se observa una línea hipoecoica que cruza el menisco, esto es un quiste parameniscal hasta que no se demuestre lo contrario. Pueden ser así bizarras, difusas, irregulares, o pueden ser unas imágenes anecoicas bien definidas en relación al borde externo del menisco. Entonces, tenerlo presente. La calcificación del pezón serino, lo mismo que el Pellegrini Estieda, pueden ser hallazgos incidentales. Recordar que la relación que está entre el pezón serino y el ligamento colateral medial están juntos los dos. Aquí vemos el ligamento colateral, viene aquí el ligamento colateral y este es el área del pezón serino. Miren aquí, esta imagen más hipoecoica de lo normal son imágenes de los tendones del pezón serino. Y aquí observamos una pequeña imagen hiperecogénica en relación a una calcificación. La tendinopatía ya es el compromiso de ese pezón serinus, ese engrosamiento difuso que puede estar acompañado de bursa o no en este tipo de deportistas o de pacientes. Aquí vemos el ligamento colateral medial, pasa por debajo del pezón serinus que se ve acá. Uno le hace la manipulación del transductor para visualizar la anisotropía. Y en el patológico se observa ligamento colateral medial y el engrosamiento tendinoso en el área de la entesis. Entonces observen que puede ser muy fácil de diagnosticar. En la parte lateral vamos a encontrar otra serie de estructuras que nos pueden llegar a producir patología. Aquí vemos esguinces del ligamento colateral lateral. Entonces vemos el componente fibrilar de ese ligamento que va desde el cóndilo femoral hasta la cabeza del peroné. El transductor debe ir puesto en esa dirección y la dirección es de forma oblicua en la rodilla, no es de forma longitudinal sino oblicua. Listo, para determinar la cabeza del peroné y el cóndilo. Entonces ahí se ve, lo volvemos a poner, vemos el ligamento colateral lateral. Pero cuando hay un antecedente traumático, se le hace la ecografía, dolor, limitación, la ecografía se va a observar un engrosamiento del tendón hipoecogénico con pérdida de ese patrón fibrilar que tiene, y si hay una ruptura completa, se va a perder el ligamento como tal. Y observen aquí cómo se ve de engrosado el ligamento colateral lateral. Miren aquí cómo se ve, miren, esto es el ligamento colateral lateral. Después del trauma, hay un engrosamiento y hay una pérdida de ese patrón. Miren aquí el patrón que se ve como fibrilar. Miren aquí, por ecografía, se pierde totalmente esa imagen. La bursitis del tensor de la fascia lata, o de la banda iliotibial en este caso, se caracteriza por pequeñas colecciones entre el hueso. El tendón de la fascia lata se inserta en el tubérculo de Jerdí. Entonces, entre ese hueso de la tibia y el tendón de la fascia lata se ubica la imagen anecoica, en este caso la bursitis. Esta no es la rodilla de corredor, porque en muchas partes he leído que la rodilla de corredor es esta, y esta no es la rodilla de corredor. La rodilla de corredor es el síndrome de fricción de la banda iliotibial. ¿En qué consiste esa patología? En que hay una fricción del tendón de la banda iliotibial con relación al cóndilo femoral lateral. Hay una fricción permanente, continua, y va a producir crónicamente alteraciones tanto en el tendón, hay un engrosamiento, puede haber una formación de la bursa, puede haber una irregularidad cortical del cóndilo, se pueden formar osteofitos por ese proceso crónico que tiene esa fricción permanente con una distensión de la bursa. Esa es la rodilla de corredor, esa sí es la rodilla de corredor, no es la otra. Entonces se observa un engrosamiento, miren aquí el engrosamiento, con una acumulación de líquido que puede ser inflamatorio, puede haber neovascularización si está muy crónico. La tendinopatía del tendón de la fascia lata, que también produce dolor, observamos una pérdida del patrón fibrilar, puede haber una irregularidad, osteofitos, puede estar asociada a una bursa
de la banda iliotibial y zonas hipoecoicas a nivel del tendón. Entonces observemos aquí la inserción del tendón normal, miren el patrón fibrilar normal, tubérculo de Jerdí, y aquí está esa área que uno busca si está sospechando en una tendinopatía de la fascia lata. Y el engrosamiento, miren aquí cómo se observa el engrosamiento, zonas hipoecoicas. Cuando hay ruptura se ven como en la lesión del ligamento colateral medial. Listo. Y estará asociado a esa bursitis. Aquí se observa un contenido líquido entre el hueso de la tibia y el tendón de la fascia lata. Lo mismo pasa en la tendinopatía del bíceps femoral. Hay un engrosamiento con zonas hipoecoicas. Las características ecográficas típicas del tendón se observan en todos los tendones. Ya la situación es determinar qué tendón es el que está comprometido. Aquí se observan un engrosamiento con unas zonas hipoecoicas. Puede estar asociado a irregularidad, osteofitos, calcificaciones, que es muy raro, pues, unas calcificaciones a nivel del tendón del bíceps femoral. Y en la parte posterior están los grupos musculares, gastrocnemio lateral medial con toda la parte del semimembranoso, semitendinoso y recto interno antes de meterse a la parte medial. La anisotropía es importante reconocerla porque se puede confundir. Miren aquí esta imagen hipoecoica que puede ser grande, se puede confundir como presencia de un quiste de Baker. Entonces hay que hacer esas maniobras para poder determinar si eso no es un quiste. Y la inserción del tendón del semimembranoso, aquí se observa que va posterior hacia el borde más posterior que tiene aquí la tibia. Aquí se observa, miren el patrón fibrilar. Esto es anisotropía que nos va a simular una lesión. Por eso hay que saber manipular el transductor para poder reconocer esos cambios ecográficos en la escala de grises. La favela, que es ese hueso sesamoideo que nos puede generalmente es asintomático, pero cuando es patológico es cuando ya hay compromiso también a nivel del tendón. Es un hueso sesamoideo que se ubica en el tendón del gastrocnemio lateral, que ecográficamente se ve una estructura curvilínea hiperecogénica con sombra acústica. Si fuera un síndrome de favela, que ya es dolor en la parte posterolateral de la rodilla, ya habría un engrosamiento tendinoso con cambios hipoecoicos y con de pronto fragmentación ósea de la favela. Entonces hay que buscar muy bien la favela y caracterizar cómo está la favela si hay un síndrome de favela. Que la favela es normal, es un hallazgo incidental. Aquí observamos el tendón del gastrocnemio lateral, cómo se inserta aquí en la parte posterior del cóndilo lateral. Entonces miren aquí el patrón fibrilar y de esa disposición anatómica tan bonita del tendón con el cóndilo femoral. Y en la favela es observar ese tendón del gastrocnemio lateral y observar la imagen curvilínea hiperecogénica con sombra acústica dentro del tendón, cortes longitudinales y transversales para determinar y caracterizar la favela como tal. Cuando esto a veces se puede confundir, cuando no hay experiencia se puede confundir como un cuerpo libre intraarticular. Entonces, cuando se hacen maniobras clínicas dinámicas para movilizar la favela, si esto no se mueve o está en relación con el gastrocnemio, entonces ya uno descarta que es un cuerpo libre intraarticular. No cometer ese error. La tendinopatía de los gastrocnemios también causa dolor en la parte posterior de la rodilla. Hay un engrosamiento, como les he mencionado, hay un engrosamiento del tendón en relación, siempre hacer el estudio ecográfico comparativo. Uno no pierde tiempo haciendo comparación con el otro lado, se gastará segundos o un minuto, 2 minutos haciéndolo comparativo. Entonces, tener presente el estudio comparativo para determinar algunas variaciones muy sutiles por ecografía. Entonces, hacerlo sin miedo. Aquí vemos el tendón del gastrocnemio y aquí vemos el lado patológico un poco más engrosado, más hipoecoico, más engrosado aquí en la parte tendinosa y más hipoecoico en comparación con el lado
no patológico. Pueden haber calcificaciones, puede haber irregularidades, obviamente, formación de osteofitos. Y las tendinopatías del semitendinoso es como tratar de ubicar los 3 tendones del pes anserinus antes de que se vayan hacia la parte medial. Entonces, ya en la parte como proximal de la fosa poplitea están los 3 músculos de forma ordenadita, y esos cortes hay que hacerlos para poder determinar si hay una tendinopatía del semitendinoso. Entonces, miren aquí ese tendón del semitendinoso en relación con el semimembranoso. Esa es la relación, esa es una pareja. Listo, volvemos a hacerlo. Aquí vemos semimembranoso y semitendinoso. Y en el corte longitudinal observamos, perdón, en el corte transversal observamos una gran diferencia de tamaño. Hay un engrosamiento que inclusive con algunas líneas hipoecoicas que pueden ser sugestivas de rupturas longitudinales, pequeñas rupturas longitudinales. Obsérvenlo de forma simultánea. Pequeño, y aquí se observa mucho más engrosado. En el corte longitudinal se observa exactamente lo mismo. Hay un engrosamiento con zonas hipoecoicas, pérdida del patrón fibrilar. Miren la diferencia que hay entre uno sano y uno patológico. Entonces, y también determinar cuál es el tendón, porque puede ser el tendón del semitendinoso, puede ser el tendón del recto interno o gracilis, o puede ser el tendón del sartorio. Es más común en el semitendinoso porque el semitendinoso es mucho tendón en la parte distal, a nivel de la rodilla, en la parte posterior. Ruptura del semitendinoso, ya las características, hay una pérdida de la continuidad de ese patrón fibrilar, puede haber un hematoma si es un trauma agudo. Aquí observamos el mismo tendón sano, bien definido, pero aquí vemos cómo se observa, miren aquí cómo se pierde ese tendón, esto es puro hematoma. En ese barrido puede ver uno de los extremos, miren este gran hematoma, aquí aparece ya el extremo, hay un engrosamiento marcado de ese tendón, miren aquí cómo se observa también parte de esa ruptura. Esta yo la consideraría una ruptura, está pegadita de unos hilitos tendinosos, ese tendón, pero miren la diferencia entre un tendón sano y un tendón patológico. Este barrido es mejor hacerlo en corte transversal para uno determinar estas características que se ven. El quiste de Baker es importante saber dónde está, buscar el semimembranoso con el tendón del gastrocnemio medial, en este caso es medial, y el semimembranoso, perdón, y aquí está ubicado esa bursa, gastrocnemio semimembranoso, donde se va a establecer el quiste de Baker. En el corte transversal, aquí hay un entramado de tendones importante, porque el quiste de Baker se ubica entre el semimembranoso y el gastrocnemio medial. En el corte transversal, reconocer el tendón del gastrocnemio medial, el tendón del semimembranoso y el tendón del semitendinoso. Entonces, el quiste de Baker se va a ubicar ¿en qué parte? En esta área, entre el tendón del semimembranoso y el tendón del gastrocnemio medial. Aquí se observa, miren, el tendón del semimembranoso. Como les dije ahorita, más antes, que la anisotropía es importante corregirla en estos cortes, porque la anisotropía, miren aquí, que nos puede llevar a confundir con la presencia de un pequeño quiste de Baker. Eso es lo que hay que evitar, hacer diagnósticos que no están presentes. Aquí vemos el tendón del gastrocnemio, el tendón del semimembranoso y el tendón del semitendinoso, que en este caso no importa pues en la presencia de un quiste de Baker. Aquí vemos corte longitudinal, el corte transversal, y la imagen típica del quiste es una imagen anecoica bien definida, puede estar tabicada, hay que hacerle Doppler. Cualquier masa en región posterior que haya consultado por dolor, hay que hacerle Doppler para descartar que esto no sea una aneurisma, un diagnóstico diferencial. Aquí vemos esta imagen que se ve acá, que se ve como atravesando el quiste. Esta imagen corresponde al tendón del semimembranoso que va hacia la parte posterior de la rodilla. Miren cómo se ve bonito. Ahí está, aquí se ve como partido. Este es el tendón del semimembranoso. No decir que el quiste está tabicado, porque realmente no es una tabicación, sino que está
esta imagen es un falso positivo ahí para una tabicación. Entonces, tenerlo presente, hacer los cortes longitudinales y transversales para caracterizar. Y obviamente, en el quiste de Baker hay que hacer medidas para determinar cuál es el volumen de este quiste de Baker. Es importante tener presente que puede ser asintomático. Y cuando se vuelve sintomático o muy sintomático de forma aguda, es porque tuvo de pronto una ruptura súbita y que puede terminar drenando hacia la pierna y hacer un síndrome compartimental agudo. Eso es importante tenerlo presente. Cuando los quistes de Baker son grandes y se rompen, pueden terminar drenando a la pierna y producir síndromes compartimentales. Nunca puncionar un quiste de Baker sin ecografía, porque puede estar funcionando un aneurisma de la arteria poplitea, que eso es otra cosa. Mejor no puncionar un aneurisma. Pues yo no me gusta puncionar los aneurismas. Y ya para terminar, estamos tendinopatía del semimembranoso. De ese sí no tengo un video, pero se observa el patrón fibrilar, como les decía, la anisotropía por la posición de la estructura con respecto al transductor. Y aquí se observa un engrosamiento grande del tendón del semimembranoso. Entonces, característica de una tendinopatía: engrosamiento, pérdida del patrón fibrilar, zonas hipoecoicas. Y este es un cuadro que puede que no produzca dolor, pero sí puede llamar mucho la atención, y es los clics en rodilla, que puede que no sean sintomáticos, a no ser que sea un clic producido por una meniscopatía. Pero hay clics producidos por otro tipo por otras estructuras, como es la parte tendinosa. Entonces, generalmente no es traumático, puede ser tendinoso, es asintomático generalmente. Obviamente descartar la lesión meniscal, pero en este cuadro, cuando vean el video, obviamente ya se va a descartar la lesión meniscal de una. Es un hallazgo incidental, pero que puede ser molesto para el paciente. Aquí se observa durante la flexión, clic. Pareciera que fuera el sartorio que está haciendo un clic aquí en la rodilla. A veces esos clics aparecen porque hay otras estructuras que provocan el clic. O sea, aquí vemos el semitendinoso, semimembranoso, recto interno y sartorio. Esa es la disposición. Sartorio, aquí, semitendinoso, semimembranoso, recto interno gracilis y el sartorio. Aquí observamos, ubicamos entonces cuál es el músculo recto interno sartorio y observamos el clic. Aquí ya se va a producir. ¡Pum! Aquí brincó. Es un clic del sartorio, pero porque aquí hay una presencia de un quiste grande, un quiste de Baker grande. Ya está en la parte distal, pues en la parte posterior de la rodilla, en la parte más distal. Entonces aparece el clic por presencia de un quiste de Baker. Y aquí observamos cómo brinca, miren aquí cómo brinca por encima del tendón. Entonces, lo importante en estos clics es ubicar cuál es el tendón y durante las maniobras clínicas fijarse cómo o con qué se está produciendo el clic. Si es por otro cuerpo distinto, como en un quiste de Baker, o si es entre un tendón u otro tendón. El doctor José Pirela pregunta, en su experiencia, doctor, ¿cuál sería la lesión más frecuente observada en rodilla? Pues en mi experiencia son las tendinopatías patelares, pero eso va a depender también, porque si estamos en un equipo de fútbol es tendinopatía patelar, si son levantadores de pesas, puede haber más tendinopatía cuadricipital, pero no, generalmente es todo el mecanismo extensor que se pueda comprometer, porque son voleibolistas, de baloncesto, de fútbol, ¿cierto? De balonmano. El doctor Jesús González pregunta, en el deporte de alto rendimiento, una vez que se sospecha una ruptura muscular parcial, ¿cuál sería el tiempo ideal en horas o días para realizar el estudio ecográfico? Donde yo trabajo, si ocurre el mismo día, se hace el mismo día. Pero a partir de ese momento se hace como un protocolo. Yo hago ecografía cada 7 días porque yo voy cada 7 días.
Hacerlo en menos tiempo pues no va a aportar mucho los cambios porque el músculo es muy lento en recuperarse, pero puede ser cada 5 o 7 días sin ningún problema para hacer un control ecográfico. Otra pregunta. El doctor Francisco Custodio pregunta, ¿qué posición debe tener la articulación de rodilla para hacer una ecografía de tendón patelar? Yo la hago en extensión y esa es una discusión que he tenido con algunas personas. Yo la hago siempre en extensión porque en todas partes, en todos los cursos, en todos los libros, mencionan que hay que poner una almohadilla debajo de la rodilla. Si usted tiene una tendinopatía patelar con una neovascularización y le mete un rodillo debajo de la rodilla, le va a quitar la neovascularización. Y al quitarle la neovascularización, le va a quitar un signo ecográfico importante para un control posterior de una tendinopatía. Entonces, yo siempre hago las rodillas en extensión y relajación, sin ninguna almohadilla, sin ninguna toalla, nada. En extensión y ahí evita que la neovascularización, que los vasos se colapsen. Entonces, es importante tener eso. Eso es una discusión. Yo he hecho y lo estoy escribiendo, es que a cuántos grados desaparece la neovascularización. A 20 grados ya está desaparecida la neovascularización y es una flexión mínima. Entonces yo creo que es importante tener presente que nunca hacer estudios de rodilla y más de tendón patelar en flexión, por más mínima que sea. Ya la mínima contracción va a abolir la neovascularización. Entonces es mejor no hacer eso. Otra pregunta, ¿sería posible diferenciar microfracturas de rótula de cambios osteodegenerativos mediante ultrasonido? Si se acuerdan bien, la imagen que yo puse de la contusión, ahí había microfracturas en la parte de la patela, de la rótula, habían microfracturas. Eso es traumático, realmente son traumáticos las microfracturas. Los otros cambios ya degenerativos ya son más de osteofitos, son irregularidades no tan marcadas como la fractura. Uno lo puede diferenciar por eso, y más con el antecedente traumático. Otra pregunta, en el síndrome patelofemoral con sospecha de condromalacia, ¿qué deberíamos evaluar? A ver, la condromalacia es mejor pedirle una resonancia, realmente, para determinar qué grado de compromiso tiene el cartílago articular. Uno puede tener una sospecha de alteración en el cartílago con el ultrasonido, pero no tan específico como lo puede dar una resonancia. Entonces yo preferiría hacer la resonancia si está sospechando en una condromalacia para determinar qué grado tiene. La doctora Luz Marina Restrepo pregunta, ¿cuál sería el diámetro normal del cartílago femoral, doctor? En algunas partes hablan de 3 milímetros, 4 milímetros, no más de ahí, pero eso va a depender también del compromiso, si hay un compromiso patológico o si es un deportista o el tamaño del deportista, ¿cierto? Pero más o menos son 3 milímetros, 3, 4 milímetros. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas aceptables que debería tener el equipo de ecografía para realizar este tipo de estudio, doctor? Condiciones mínimas, un transductor lineal que tenga mínimo 10 megahertz y que sea de alta resolución. No necesita más. A través del estudio ecográfico podríamos discernir si se trata de, en el caso de un derrame articular, si se trata de una hemartrosis o una hidratrosis. La hemartrosis generalmente es traumática. Entonces, esa es la ventaja que nos puede dar la presencia de líquido intraarticular. O sea, hay un antecedente de trauma agudo y encuentra mucho líquido por ecografía, eso es una hemartrosis. El doctor Carlos Sánchez pregunta, ¿algún tip, doctor, para determinar patología de ligamentos cruzados? No, el ligamento cruzado no, el ligamento cruzado tiene su resonancia. La ecografía no nos va a ayudar a definir la ruptura del cruzado. Obviamente la clínica nos va a decir si hay una ruptura del cruzado o no, pero que uno necesite ecografía para una ruptura del ligamento cruzado, eso no nos va a aportar, para eso está la resonancia. Y hay que saber cuándo mandar la ecografía. La ecografía para un ligamento cruzado no sirve, al menos en mi experiencia, aunque he leído artículos
de la utilidad de la ecografía para ese tipo de patologías. Pero no, yo ligamento cruzado, que se vaya para resonancia mejor. Agradecerle nuevamente, doctor, por su excelente presentación y por haber aceptado tan cordialmente nuestra invitación. A todos agradecerles por su cordial asistencia de esta noche, también a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica y Ecógrafos Alpinium de Corea del Sur. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes donde les estaremos participando acerca de nuestros próximos eventos. Cuídense mucho, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.